Este cucharón levanta toneladas de roca de una sola vez, el peso de varios autos. Se hunde en el granito duro como si fuera arena y trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo un calor infernal y un frío brutal. No es solo un pedazo de hierro, es el puño blindado de una excavadora gigante de cantera, la cúspide de la ingeniería, creada con un solo propósito: destruir y cargar. Hoy, amigos, vamos directo al corazón del infierno industrial, a la fábrica donde estas bestias indestructibles nacen de simples láminas de acero sin vida. Esta es la historia de cómo el fuego, la presión y una precisión increíble transforman el metal en una herramienta capaz de mover montañas. Todo comienza en un enorme almacén al aire libre, donde reposan auténticas placas de acero. Olvídate de la chapa metálica delgada. Lo que hay aquí es blindaje. Láminas de acero especial resistente al desgaste, como Hardox o sus equivalentes, con 10 y a veces hasta 15 centímetros de espesor. Una sola de estas placas puede pesar más de 10 toneladas. Esto no es simplemente hierro. Es una aleación compleja que contiene manganeso, que le da una dureza increíble, y cromo, que la protege contra la corrosión. Este acero tiene una propiedad única. Cuanto más lo golpean, más dura se vuelve su superficie. Una grúa puente gigante, con potentes imanes, levanta una de estas placas y la deja caer con estruendo sobre una mesa de corte, que es el inicio de nuestra línea de producción. Y aquí comienza el primer espectáculo de fuego: el corte. Sobre la plancha se cierne un enorme portal, por el cual se desplaza con un silbido un cortador de plasma. En su interior, una boquilla de la cual brota a presión descomunal un chorro de gas ionizado, calentado a más de 20.000 grados centígrados. Es como un rayo domesticado. El chorro cegador penetra con facilidad el espesor de acero de 50 centímetros y comienza la danza. Controlado por computadora, recorta con precisión milimétrica de la plancha todas las piezas de la futura pala. Los laterales, llamados cachetes, la pared trasera curva, el fondo y el macizo filo delantero. El taller se llena de un rugido, olor a ozono y luz enceguecedora, mientras bajo el cortador brota una fuente de metal fundido que recuerda a los fuegos artificiales. Ahora tenemos un conjunto de piezas de blindaje planas y afiladas como navajas, pero el cazo tiene una forma compleja y curva. Llega el momento de demostrar fuerza pura y silenciosa. Las piezas planas van directo a la prensa hidráulica. Esto no es un martillo que golpea, es una máquina gigante que con calma pero con una fuerza imparable de miles de toneladas, suelta su punzón. La grúa coloca la pared trasera plana y la prensa, apretándola contra la matriz redondeada, poco a poco, centímetro a centímetro, la dobla, dándole esa forma semicircular característica. El metal no se rompe, gime, cruje, pero se rinde ante esta fuerza colosal, cambiando su forma para siempre. Cuando todas las piezas han recibido las curvas necesarias, comienza la etapa más delicada, que se parece al trabajo de un cirujano: la soldadura. Esto no es simplemente unir pedazos, es crear un organismo monolítico e indestructible. Las piezas se ensamblan en un dispositivo especial, como un rompecabezas tridimensional gigante que las mantiene en la posición perfecta. Y entonces entran en acción los soldadores. Son la verdadera élite de la fábrica. Vestidos con trajes ignífugos y máscaras, comienzan a unir estas gruesas placas. No se hace en una sola pasada. Para soldar dos piezas de acero de 50 centímetros, se necesitan decenas de pasadas, depositando metal capa tras capa. Esto se llama soldadura multipasada.
Cada cordón se limpia completamente de escoria antes de aplicar el siguiente. El arco arde con un brillo increíble y el metal fundido fluye como lava, uniendo para siempre las partes separadas. Cada soldadura importante se verifica después con ultrasonido para asegurarse de que no haya grietas ocultas ni cavidades. Pero la parte más importante de la cuchara son sus dientes. No están hechos del mismo acero que el cuerpo. Los dientes son elementos fundidos separados, fabricados con una aleación de manganeso aún más resistente. Tienen una forma compleja que les permite penetrar fácilmente en la roca y al mismo tiempo autoafilarse durante el trabajo. No se sueldan simplemente. Se fijan al borde de corte fundido mediante un sistema especial de cerrojos y pasadores. Esto se hace para que cuando un diente se rompa o se desgaste después de cientos de horas de trabajo en la cantera, el operador de la excavadora pueda sacar unos cuantos pasadores y reemplazarlo directamente en el lugar en pocos minutos. Cuando el cuerpo principal está ensamblado, comienzan a agregarle blindaje adicional. Este proceso transforma un simple cucharón resistente en un verdadero tanque. A las paredes laterales, las mejillas, se sueldan placas protectoras adicionales. El fondo, que es el más grande, se refuerza con franjas especiales resistentes al desgaste llamadas talones. Todas las zonas críticas se cubren con capas adicionales de blindaje. Esto hace que el cucharón sea aún más pesado, pero también varias veces más duradero. Después de toda esta soldadura, nuestro cucharón es una sola pieza, pero en su interior, como en un trabajador cansado, se han acumulado enormes tensiones internas. Si se deja así, podría agrietarse con un golpe fuerte. Por eso le espera un procedimiento final de spa, el revenido. Una grúa gigante levanta cuidadosamente todo el cucharón de varias toneladas y lo coloca dentro de un horno enorme. Las puertas se cierran y la temperatura en el sur aumenta lentamente hasta aproximadamente 600 grados Celsius. El cucharón descansa, en este calor, durante varias horas. Este proceso permite que la estructura cristalina del metal se relaje y libere todas las tensiones, haciendo que toda la estructura sea más fuerte y resistente a los impactos. Después del horno y el enfriamiento libre, llega el momento del trabajo de precisión. En la parte superior del cucharón hay unas orejas especiales, orejetas macizas, que lo conectarán al brazo de la excavadora. Los agujeros en ellas deben estar perfectamente alineados y tener el diámetro exacto. Por eso colocan el cucharón en un torno gigante. Una enorme fresa, controlada por computadora, con precisión de centésimas de milímetro, perfora estas aberturas hasta el tamaño perfecto. Y el toque final. El cucharón terminado, pero aún cubierto de cascarilla y marcas de soldadura, se envía a una cámara de granallado. Ahí lo bombardean desde todos los lados, con millones de diminutas bolas de acero que eliminan todo el óxido y la suciedad, creando una superficie perfectamente limpia y rugosa. Luego lo pintan con un color corporativo brillante, amarillo, rojo o naranja. Esta pintura no es solo decorativa. Es una capa gruesa y resistente que protege el metal de la corrosión. Y así, después de este largo, ruidoso y ardiente camino, nace este monstruo de acero. Es pesado, brutal y parece indestructible. Y está listo para partir hacia la cantera, para comenzar su duro trabajo. En silencio, día tras día, mover montañas. Y tú puedes mover mi canal con tu suscripción y escribir un buen comentario. Cada año se extraen en el mundo cientos de miles de toneladas de litio. Y ya no es solo un metal, sino la base de toda la energía del futuro.
Parecería que debería verse como algo complejo y tecnológico, pero todo comienza con agua salada y sucia en medio del desierto. Bajo el sol abrasador, se evapora durante meses en piscinas gigantes, hasta que queda ese mismo oro blanco. Y lo más interesante viene después, cuando esta materia prima recorre el camino desde la salmuera hasta el corazón de la batería. Y al final hay un detalle que cambia la percepción de toda esta historia. Estoy parado en medio de un paisaje blanco, casi cegador, que parece cubierto de nieve, pero no es nieve. Es un desierto de sal, a varios miles de metros de altura, donde bajo mis pies no hay tierra, sino una mezcla de sal, minerales y agua. Aquí es donde comienza el viaje del litio, el metal que hoy llaman oro blanco. Y sí, en los comentarios siempre discuten sobre los autos eléctricos y la ecología. Así que ahora les voy a mostrar cómo es todo esto en realidad, sin filtros. Bajo esta costra blanca se esconde la salmuera, agua saturada de sales de litio. La extraen desde decenas de metros de profundidad a través de pozos. Las bombas suben lentamente este líquido turbio a la superficie y lo dirigen hacia enormes estanques de evaporación. Y aquí es donde empieza la parte más visual del proceso. Frente a mí hay decenas de piscinas rectangulares, cada una del tamaño de varias canchas de fútbol. El agua en ellas tiene diferentes colores, desde azul hasta verde, e incluso amarillo. Esto no es una decisión de diseño, es la química en acción. La salmuera se bombea de un estanque a otro, y en cada etapa cambia su composición. El sol hace la mayor parte del trabajo. La temperatura del aire aquí supera fácilmente los 30 grados Celsius y casi no llueve. El agua se evapora durante meses. Primero, el líquido se bombea a las piscinas más grandes. Aquí pasa varias semanas bajo el sol, perdiendo parte del agua. La concentración de sales aumenta y las más pesadas, principalmente sodio, comienzan a cristalizar y depositarse en el fondo. Luego la salmuera pasa al siguiente estanque. Ya es más pequeño y la composición del líquido es más pura. Aquí precipitan otros elementos, como el potasio. Con cada traslado, el agua se vuelve más espesa, más oscura, más saturada de minerales. Los ingenieros controlan constantemente la composición, toman muestras, miden la concentración para no perder el litio junto con las sales sobrantes. En las etapas finales quedan principalmente compuestos de magnesio y litio. Aquí el proceso se vuelve especialmente preciso. La salmuera se mantiene en los estanques más tiempo. A veces se añaden reactivos para eliminar las impurezas no deseadas. Como resultado, de cada estanque, sale una solución cada vez más concentrada, que finalmente contiene suficiente litio para su procesamiento posterior. Cada semana, la concentración de litio aumenta. Primero precipitan otras sales, sodio, potasio, magnesio. Se depositan en el fondo formando capas sólidas. El líquido se bombea gradualmente hacia adelante, dejando atrás lo que sobra. En los estanques finales queda un concentrado que ya contiene suficiente litio para la siguiente etapa. Luego, este líquido llega a la planta de procesamiento. Aquí el panorama cambia radicalmente. En lugar del espacio abierto, aparecen tuberías, reactores y tanques. La salmuera se purifica de las impurezas residuales y comienza a transformarse en carbonato de litio, un polvo blanco que es la materia prima principal para las baterías. Cuando la salmuera llega a la planta, ya no es agua turbia, sino un cóctel químico concentrado en el que el litio tiene el papel protagonista, pero todavía convive con magnesio, calcio y restos de sales. La primera etapa, la purificación. El líquido se alimenta en grandes tanques, donde se trata con reactivos que capturan las impurezas no deseadas. Parte de los elementos pasa a estado insoluble,
y se asienta en el fondo. Otra parte se separa mediante filtros. El resultado es una solución mucho más limpia, lista para la reacción principal. Luego, esta salmuera pasa a enormes tanques metálicos, los reactores, donde ocurre la transformación clave. Se le agregan reactivos carbonatados, generalmente a base de soda. En ese momento, arranca la reacción, durante la cual el litio cambia de forma y comienza a precipitar como un sólido. Si lo observas de cerca, el líquido se va enturbiando gradualmente y aparecen pequeñas partículas blancas. Ese es el futuro carbonato de litio. Este proceso se controla con mucha precisión. Temperatura, velocidad de agitación, concentración de reactivos, todo importa. Si los parámetros se desvían, parte del litio queda en la solución o se mezcla con impurezas. Por eso los operadores toman muestras constantemente y ajustan el proceso en tiempo real. Cuando la reacción termina, la mezcla pasa a filtración. Grandes filtros industriales separan el sedimento sólido del líquido. Lo que queda en el filtro parece un polvo blanco húmedo. Pero todavía no está listo. Contiene restos de reactivos y sales. La siguiente etapa es el lavado. El sedimento se lava repetidamente con agua limpia para eliminar todas las sustancias extrañas. Es como lavar arena, solo que con un control de calidad mucho más estricto. Después, el material va a instalaciones de secado, donde se elimina la humedad restante a temperatura elevada. Al final, obtenemos un polvo blanco seco y suelto, carbonato de litio. Luce bastante modesto, casi como harina, pero es el punto de partida para fabricar las baterías modernas. Cada partícula recorrió un largo camino desde el agua salada hasta una reacción química controlada, para convertirse finalmente en la fuente de energía de las tecnologías que usamos todos los días. Este polvo se empaca en sacos de varias decenas de kilos y se envía a otras fábricas, donde comienza la producción de baterías. Allí, el litio se mezcla con otros elementos. Se forman los cátodos, los ánodos, se ensamblan las celdas. Pero toda esta historia de alta tecnología comienza aquí, en el silencio de las planicies de sal y bajo un sol abrasador. Y aquí viene lo interesante. Para obtener una tonelada de carbonato de litio, hay que evaporar cientos de miles de litros de agua. Eso significa meses de trabajo, extensiones enormes y un equilibrio muy delicado con la naturaleza. Por eso hay debates tan acalorados alrededor de la extracción de litio. Es necesario para la transición al transporte eléctrico, pero obtenerlo también tiene su precio. Cuando miras estas piscinas desde arriba, parecen la paleta gigante de un pintor. Pero detrás de esa belleza hay un proceso largo y lento. Aquí no hay resultados rápidos, solo tiempo, sol y paciencia. Y yo espero pacientemente tus suscripciones a mi canal. Y en algún momento empiezas a entender. Cada batería en un teléfono o en un auto eléctrico no es solo tecnología. Y están también estos campos, esta agua, estos meses de evaporación. El litio no aparece de la nada. Recorre un largo camino antes de convertirse en aquello que alimenta al mundo moderno. La producción mundial de litio está creciendo ahora de forma casi explosiva. Si en 2010 fueron cerca de 28.000 toneladas, en 2024 ya son aproximadamente 240.000 toneladas al año. Jedes Jahr werden weltweit hunderte Millionen Tonnen Metall produziert. Aber nur eines davon kann deine gesamte Vorstellung von Realität auf den Kopf stellen. Stell dir vor, du nimmst ein gewöhnliches silbernes Stück in die Hand und es beginnt direkt in deiner Handfläche zu schmelzen. Ohne Ofen, ohne Feuer. Einfach durch die Wärme deines Körpers.
Das ist kein Spezialeffekt und keine Montage. Das ist Gallium. Ein Metall, das massives Aluminium in eine brüchige Masse verwandeln und die Logik der Technik brechen kann. Aber das Interessanteste, das ist erst der Anfang. Denn wenn du dieses Video bis zum Ende ansiehst, erfährst du ein Geheimnis, das dich alle Metalle um dich herum mit anderen Augen sehen lässt. Und die Frage ist nur eine: Bist du bereit, das zu sehen? El punto de fusión del galio es de unos 30 grados centígrados, o sea, literalmente la temperatura del cuerpo humano. Lo tengo en la palma de la mano y empieza a perder forma lentamente. Al principio parece que es solo humedad en la superficie, pero no, ya es metal líquido. Fluye entre mis dedos como mercurio, solo que sin vapores tóxicos y sin el pánico en los ojos del técnico a mi lado. Y aquí es donde se pone interesante. Es como tener algo salido de un libro de física, pero se comporta como un postre que dejaste demasiado tiempo al sol. La cámara captura cada gota, y estoy casi seguro de que los espectadores están pensando: ¿esto es siquiera legal? Los expertos aquí ya están acostumbrados a estas reacciones. Para ellos, el galio no es ninguna rareza, es una herramienta. Lo obtienen como subproducto durante el procesamiento de bauxita y minerales de zinc. En su forma pura, se ve modesto, pero basta con cambiar la temperatura y pasa al estado líquido. Lo enfrías y vuelve a ser sólido. Y todo sin perder propiedades ni agrietarse. Pero el verdadero truco comienza cuando aparece el aluminio. Me muestran un experimento simple. Toman una pieza de aluminio, completamente común, y le ponen un poco de galio. Al principio no pasa nada. Y luego, un proceso que parece como si el metal hubiera decidido rendirse. El galio destruye la película protectora de óxido del aluminio. Sin ella, la estructura del metal queda vulnerable. Y ahí está. El material resistente y liviano empieza a perder su forma. Se desmorona, se agrieta, literalmente se desintegra. Parece como si alguien hubiera ajustado la configuración de la realidad. Lo miro y pienso: por eso con el galio hay que andar con cuidado. Y aún así, el galio no es tóxico. O sea, puedes sostenerlo en tus manos, ver cómo se derrite y no preocuparte por tu salud. Esto lo hace perfecto para demostraciones, el héroe ideal para videos donde quieres sorprender sin ningún riesgo. Y hay un detalle más que realmente me llamó la atención. El galio se comporta de forma bastante inusual cuando se enfría. Cuando pasa de estado líquido a sólido, su volumen no se reduce como en la mayoría de los metales, sino que, al contrario, aumenta un poco. Suena como algo menor, pero en la práctica es un aspecto importante que no se puede ignorar. Imagina la situación: un recipiente lleno de galio líquido casi hasta el tope, sin margen. Empieza a enfriarse, se va solidificando poco a poco y en algún momento comienza a presionar las paredes desde adentro. Si es un contenedor metálico resistente, todavía se puede hacer algo. Pero si es de vidrio o de un material delgado, existe el riesgo de que simplemente no aguante. Por eso, en la producción, el galio nunca se vierte hasta el borde. Siempre se deja un pequeño espacio para la expansión, para evitar sorpresas desagradables. Y este es uno de esos momentos en que la física te recuerda de forma muy clara: incluso un metal puede comportarse de manera diferente a lo que esperas. En la producción, el galio no se funde y vierte sin más. Aquí lo clave es la pureza. Se purifica hasta niveles altísimos, porque hasta las impurezas más pequeñas pueden cambiar el comportamiento del metal. En el laboratorio me muestran el proceso de refinación por zonas, una zona fundida que avanza lentamente a través del lingote, arrastrando consigo todos los elementos no deseados. Suena complejo, pero verlo es aún más fascinante.
como un viaje lento de una gota que decide poner orden. Este metal es extremadamente sensible a las impurezas externas. Basta una cantidad mínima de elementos ajenos y sus propiedades cambian. La temperatura de fusión se desplaza, la conductividad eléctrica se comporta diferente, y en electrónica eso ya es crítico. Me llevan al laboratorio, donde ocurre una de las etapas más interesantes, la refinación por zonas. Parece un procedimiento lento, casi meditativo. Toman un lingote largo de galio y crean una sección estrecha donde el metal pasa al estado líquido. Esta zona fundida, literalmente unos centímetros, empieza a moverse a lo largo de todo el lingote. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las impurezas no les gusta quedarse en el metal sólido y prefieren pasar a la fase líquida. Por eso, cuando esa zona caliente se mueve lentamente hacia adelante, va recogiendo todos los elementos no deseados en su camino. Es como una limpiadora meticulosa que no tiene prisa, pero trabaja con mucha precisión. La velocidad aquí es mínima, a veces solo milímetros por minuto. Todo se hace despacio para no alterar la estructura y darles tiempo a las impurezas de migrar hacia la parte fundida. Desde fuera parece casi hipnótico. Una instalación silenciosa, un brillo suave y un movimiento lento que decide el destino de todo el lingote. Al final del proceso, todos esos elementos no deseados se acumulan en un extremo. Simplemente se corta esa parte y lo que queda es galio de altísima pureza. Ese material es el que luego se usa en tecnologías complejas, donde incluso la más mínima imprecisión puede arruinar el resultado. Luego, este galio va a la electrónica. Se usa en semiconductores, LEDs, paneles solares. Ahí ya no fluye en las manos ni asusta al aluminio. Ahí trabaja silencioso y preciso. Pero saber que ese mismo material puede convertirse en líquido solo con el calor de la mano le da a todo esto un toque especial. Claro, da ganas de repetirlo en casa. Pero aquí es importante recordar, el galio es amigable con las personas, pero no con todos los materiales. Si cae sobre superficies de aluminio, las consecuencias pueden ser bastante inesperadas. Así que estos experimentos bonitos es mejor dejarlos bajo control. Mientras camino entre estas instalaciones, me tiran algunos números y le dan aún más peso a todo esto. La producción mundial de galio al año es de aproximadamente unos pocos cientos de toneladas, normalmente entre 300 y 400 toneladas. No es mucho si lo comparamos con el aluminio o el hierro, que se miden en millones de toneladas. Y aún así, la demanda crece de forma constante, sobre todo por la electrónica y la energía. Cuando salgo de la planta, me ronda una sola idea en la cabeza. Estamos acostumbrados a que los metales sean algo duro, estable, predecible. Y entonces aparece el galio y dice: ¿y si no? Si te van este tipo de historias sobre fábricas, materiales y cosas que se comportan de forma totalmente inesperada, suscríbete al canal. Aquí habrá muchos más momentos que te harán decir: ¿en serio? ¿Esto es posible? Y créeme, lo que viene es aún más interesante. Y por esto amo este tipo de viajes. Llegas a ver una producción y terminas con una pequeña revolución en tu forma de ver las cosas. Y en algún lugar entre equipos serios, tuberías y laboratorios, está este metal que se derrite en tus manos y te guiña el ojo en silencio, como diciendo: el mundo es un poco más interesante de lo que parece. Hola amigos, aquí estoy, frente a este enorme champ. Ya saben, ese misil que no explota, sino que simplemente apaga todo a su paso.
Hoy vamos a meternos adentro. Lo vamos a desarmar pieza por pieza para ver qué esconde. Y les voy a contar todo tal como es. Desde mi propia experiencia en la fábrica, ya he recorrido un montón de lugares como este. Y este misil es algo increíble. Vamos a comenzar el recorrido. Entonces, el Champ no es un misil cualquiera. Es un aparato de alta tecnología desarrollado por Boeing para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El nombre completo es Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project. Pero no nos vamos a complicar con estas palabras largas, ¿verdad? Lo importante es que lleva a bordo un arma de microondas que deja fuera de servicio la electrónica enemiga sin ninguna explosión. Imagínense, vuela silencioso, como un fantasma, y de repente, ¡pum! Computadoras, radares, sistemas de control quedan inutilizados a decenas de kilómetros de distancia. Yo vi cómo demostraron su potencia en un stand. El misil despega desde un avión, maniobra, y luego lanza un pulso de millones de vatios. La eficacia es increíble, y sin fragmentos ni incendios. Las pruebas de lanzamiento, en 2013, mostraron éxito. El misil sobrevoló el objetivo de prueba y apagó sistemas completos en un solo pase, incluyendo las computadoras. Las cifras exactas de producción son clasificadas, pero el programa lleva en marcha desde 2009, bajo la supervisión del Air Force Research Laboratory. Y ahora, lo que hay adentro. Me colé en la planta de producción, donde ensamblan estas maravillas tecnológicas, y esto es lo que vi. El corazón del misil es un generador de microondas de alta potencia, algo así como un oscilador de relajación, o un magnetrón, que crea pulsos de ondas electromagnéticas. Estas ondas penetran en los equipos a través de antenas, ranuras o cables, y queman los chips sensibles. El generador opera a frecuencias de gigahercios, generando pulsos de nanosegundos de duración, pero con energía capaz de freír la electrónica en miles de metros cuadrados. Toqué el panel. El metal estaba frío, pero adentro hierve tal potencia que sin un blindaje especial no sobrevivirías. El cuerpo del misil es de un compuesto de carbono, con un peso cercano a las 2 toneladas, 7 metros de largo y menos de 1 metro de diámetro. Es aerodinámico, con aletas para maniobrar hasta 20 kilómetros de altura. Por dentro tiene compartimentos de combustible. Un acelerador de combustible sólido lo lanza primero a gran altura, y luego se activa el motor de crucero con combustible débil para un vuelo preciso. Eché un vistazo al compartimento del motor. Válvulas, turbinas, todo pulido hasta brillar, como si fuera joyería. El combustible es una mezcla de alta energía, diseñada para un alcance de 2000 kilómetros. El sistema de guiado es otro tema aparte. Aquí hay un giroscopio láser, navegación inercial y módulos GPS protegidos contra interferencias. El misil elige sus propios objetivos, radares, puestos de mando o drones. En esto los ingenieros lo probaron en un banco de pruebas. Giró 30 grados por segundo, como un auto deportivo. Y la electrónica interna usa chips de última generación, resistentes a sus propios pulsos. Escuché cómo bromeaban. Esta cosa apaga las computadoras enemigas, pero mantiene tu smartphone encendido. Ahora, el método. La ojiva no es un explosivo, sino una antena que se despliega en vuelo como un paraguas, ampliando la zona de impacto. Detrás vienen las baterías de iones de litio, que acumulan energía para el generador. Yo vi cómo las cargan, voltaje de miles de voltios, pero todo aislado. El enfriamiento es líquido, con freón, porque las microondas generan un montón de calor. Todo esto se empaca en una carcasa hermética, resistente a sobrecargas 20 veces más fuertes que la gravedad terrestre. Todo empieza con el armazón. Operarios en el taller, vestidos con trajes protectores,
toman compuestos a base de carbono, livianos pero resistentes como hilo de acero. Con estos paneles forman el cuerpo de 7 metros de largo, uniéndolos con pernos de recubrimiento de titanio. Yo estaba ahí parado, viendo cómo las máquinas láser cortan el material con precisión al milímetro, sin un solo pedazo de sobra. El armazón se prueba en resistencia, lo ponen en un banco de ensayo y simulan sobrecargas, como si el misil ya estuviera volando a Mach 2. Si hay una microfisura, todo el armazón se descarta. Esto toma un día completo, porque el secado del compuesto ocurre a 100 grados Celsius en autoclaves del tamaño de una habitación. Luego viene lo más interesante: insertan la electrónica a mano. Las máquinas aquí no sirven, porque la delicadeza es crítica. Los chips del tamaño de una uña no resisten un agarre brusco. Los ingenieros con guantes antiestáticos montan las placas. Primero el sistema de control con giroscopios, después el generador de microondas. Cada cable está recubierto con blindaje, para que los impulsos no interfieran entre sí. Vi a un técnico soldando contactos bajo microscopio. Las manos le temblaban, pero la experiencia le permitía mantenerse firme. La electrónica incluye miles de componentes: condensadores para acumular energía, transistores para generar ondas en gigahercios. El montaje tarda una semana, con pausas para verificación. Multímetros escanean línea por línea, para evitar cortocircuitos. Después de eso, las pruebas en cámaras de vacío. Estos enormes tanques simulan el espacio. Extraen el aire hasta una presión de 1 milímetro de mercurio, enfrían hasta menos decenas de grados y lanzan el misil en vuelo. Cámaras del tamaño de un camión, con ventanas de vidrio de cuarzo. En el interior, activan el generador. Las microondas vuelan, pero las paredes blindadas mantienen todo seguro. Los sensores registran temperatura, vibración, impulsos. Si el generador produce menos de 1 millón de vatios, va a reproceso. Escuché el zumbido, grave, como el de una abeja gigante. Las pruebas se repiten 3 veces, con pausas para enfriamiento con líquido. En la fábrica hablé con los trabajadores. Están orgullosos. El ensamblaje va por etapas. Primero el armazón, luego insertan la electrónica a mano, porque las máquinas no pueden con la delicadeza. Prueban en cámaras de vacío, simulando el vuelo. Un solo error, y todo el lote va a reproceso. El costo de un misil, millones de dólares, pero el efecto vale la pena. Imaginen un combate donde la tecnología enemiga simplemente se apaga, como una vela al viento. Doy otra vuelta alrededor del misil. La superficie es lisa, con protección térmica para velocidades hipersónicas de hasta Mach 2. Abajo tiene anclajes para lanzarlo desde un bombardero B-52. Dentro, además del sistema principal, hay sistemas de respaldo. Si el generador falla, el misil puede maniobrar de regreso o autodestruirse. La seguridad es lo primero, porque esto no es un juguete. El recorrido termina, pero la impresión queda. Champ cambia las reglas del juego en la guerra moderna. Sin sangre, pero con control total. Si te gusta la tecnología como a mí, esto es algo que tienes que ver. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. ¿A dónde vamos después? ¿Tal vez a una fábrica de microchips o de submarinos? Nos vemos en los próximos lugares. Hoy les voy a mostrar cómo se fabrica la llave más grande del mundo. Una herramienta de varios metros de largo que pesa cientos de kilos y puede girar tuercas diseñadas para máquinas gigantes y estructuras industriales. Una llave así de enorme es necesaria para montar y dar mantenimiento a uniones atornilladas gigantescas. Sin ella, ensamblar maquinaria pesada sería imposible. Hoy vamos a ver todo el proceso de fabricación.
Desde una pieza maciza de acero cromo-molibdeno hasta la herramienta de precisión terminada, capaz de soportar cargas increíbles. Entro al territorio de la planta metalúrgica y de inmediato entiendo que aquí trabajan con cosas de escala gigantesca. Alrededor, el estruendo de las grúas pesadas, el olor del acero caliente y el golpeteo de los martillos que sientes en el pecho. Me recibe el maestro herrero, un hombre alto, sus manos cubiertas de cicatrices de proyectos anteriores. Sus ojos observan atentamente cada movimiento. Me muestra una pieza enorme, un bloque de acero cromo-molibdeno de más de 3 metros de largo, medio metro de grosor y varias toneladas de peso. Esta pieza masiva se convertirá en la base de la llave inglesa más grande del mundo. Por sí sola ya impresiona. Incluso a 1 metro de distancia, sientes su peso, su escala y su fuerza potencial. El proceso comienza con el calentamiento. Colocan la pieza en un horno enorme, del tamaño de una habitación pequeña, y suben gradualmente la temperatura hasta 1200 grados Celsius. El metal se vuelve rojo, casi líquido, y cuando el herrero lo golpea con su martillo, se escucha un impacto sordo y profundo. El ritmo aquí es crucial. Demasiado rápido y el metal puede agrietarse. Demasiado lento y se enfría volviéndose duro. Hay que trabajar con precisión y el equipo de herreros lo sabe de memoria. Uno sostiene la pieza en su lugar, otro golpea con el martillo, un tercero controla la temperatura y la forma del metal. Cada movimiento está perfeccionado tras años de práctica y hasta el más mínimo error puede arruinar todo el trabajo. Cuando la pieza se vuelve maleable, comienza el moldeado grueso. Utilizan martillos enormes de varios cientos de kilogramos, controlados por grúas puente. Golpe tras golpe, el metal se estira y expande, tomando la forma de la futura llave. Ya se puede distinguir dónde irá el mango y dónde la abertura de trabajo para la tuerca. El proceso dura varios días, porque el metal se va enfriando gradualmente y hay que recalentarlo constantemente para evitar tensiones internas y grietas. Después viene el forjado de precisión. Los herreros trabajan con martillos más pequeños y estampas especiales. El orificio de trabajo se ajusta al tamaño exacto de la tuerca. El mango se estira hasta alcanzar la longitud y el grosor necesarios. Cada golpe cuenta. Incluso un desplazamiento de una fracción de milímetro puede arruinar la herramienta. La verificación es constante. Los maestros usan plantillas de más de 2 metros de largo, reglas para el grosor, escuadras para controlar la rectitud. El equipo funciona como un solo mecanismo. Uno da los golpes, otro controla la forma, un tercero vigila que el metal no se sobrecaliente. Luego viene el tratamiento térmico. La llave se calienta a 1000 grados, después se enfría bruscamente en enormes tinas de aceite. Esto hace que el metal sea duro y resistente, pero al mismo tiempo frágil. Por eso inmediatamente después se realiza el revenido, un calentamiento a varios cientos de grados y un enfriamiento gradual. Así el metal obtiene el equilibrio óptimo entre dureza y flexibilidad. Durante este proceso, el metal literalmente respira. Ves cómo cambia de color, de forma, y se prepara para soportar cargas increíbles. Fabricar una de estas llaves gigantes toma varias semanas, a veces hasta 3 o 4, dependiendo de la complejidad del pedido y el tamaño de la herramienta. La mayor parte del tiempo se va en calentar y dar forma inicial al metal, trabajo que se hace por etapas, con calentamientos y enfriamientos repetidos para evitar grietas. Después del tratamiento térmico, viene el lijado y pulido. Los herreros usan grandes discos abrasivos y fresas para darle a la llave una superficie lisa y medidas exactas. Pulen el mango, ajustan la boca a la tuerca, revisan cada milímetro con plantillas.
Impresiona cuánto tiempo dedican a detalles que a simple vista parecen insignificantes. Aquí lo importante no es solo la precisión, sino la secuencia de pasos. De eso depende la confiabilidad de la herramienta y la seguridad de quien la use. Una vez que la llave está lista, la llevan al banco de pruebas. La ajustan en pernos gigantes y observan en vivo cómo el metal reacciona ante cargas enormes. Los ingenieros controlan las deformaciones, miden flexiones y grietas, mientras yo estoy ahí parado, sin poder apartar la mirada de cómo un pedazo de metal se transforma en una herramienta potente y controlada. Aquí sientes la escala del trabajo industrial, desde la temperatura del horno hasta los golpes del martillo y la precisión del pulido. En la etapa final, los maestros aplican un recubrimiento protector para que el metal no sufra corrosión y pintan el mango con una pintura especial que facilita el trabajo. En esta última etapa de creación de la llave gigante, los maestros pasan a algo que parece simple desde afuera, pero que en realidad es una parte crucial del proceso: proteger el metal y preparar la herramienta para su uso. Después de semanas de forja, calentamiento, pulido y acabado, el metal todavía es vulnerable a factores externos. El aire, la humedad, incluso los restos de aceites de las manos pueden causar corrosión, y para una herramienta de esta escala, eso significaría riesgo de grietas, deformaciones y pérdida de precisión. Los maestros comienzan aplicando un recubrimiento protector especial sobre todo el cuerpo metálico de la llave. No es pintura común. Utilizan líquidos y barnices anticorrosivos especiales que penetran en los microporos del acero y forman una película protectora resistente. Trabajan con brochas y pulverizadores, asegurándose de que la capa sea uniforme en toda la superficie, incluyendo las partes internas del agujero de trabajo y las zonas de difícil acceso del mango. Si el recubrimiento queda desigual o hay espacios sin cubrir, en el futuro justo ahí puede comenzar la corrosión y todo ese trabajo enorme estaría en riesgo. Después de aplicar la capa protectora, el mango de la herramienta se pinta con una pintura especial para facilitar el trabajo. No solo hace que la llave sea visualmente atractiva, la pintura está diseñada para mejorar el agarre, evitar que las manos se resbalen y proteger la superficie de rayones y suciedad durante el uso. Para llaves de este tamaño, se utiliza una pintura que resiste altas cargas mecánicas, cambios bruscos de temperatura y el contacto con grasas y aceites que se usan en las plantas industriales. Después de pintar, los trabajadores dejan que el recubrimiento se seque de forma natural y luego verifican su uniformidad. Este paso puede parecer decorativo a primera vista, pero en realidad es crítico. De su calidad depende la durabilidad de la llave, la seguridad al trabajarla y la precisión al girar tuercas gigantescas. Solo después de completar esta etapa, se puede considerar que la herramienta está completamente lista. Durante el recorrido, no dejaba de sorprenderme cómo el metal en manos de la gente se convierte en un objeto capaz de apretar tuercas de cientos de kilos y seguir siendo preciso y controlable. Si te interesa ver más de estos procesos, suscríbete al canal. Aquí muestro cómo se crean y reparan cosas enormes que no ves muy seguido ni siquiera en las grandes fábricas, y verlas en vivo es mucho más interesante que en una pantalla. Cada año se instalan cientos de plataformas petroleras marinas en el mundo, con un peso que supera varias veces al de la Torre Eiffel. Pero, ¿te has preguntado en qué se sostiene todo ese peso colosal durante el montaje en medio del océano embravecido? Todo depende de una sola pieza. Una microfisura invisible de apenas 0,5 milímetros puede causar una catástrofe de miles de millones de euros.
Mira este video hasta el final y descubrirás el gran secreto de los metalúrgicos. Cómo se forjan gigantes capaces de levantar 10.000 toneladas a partir de acero hirviendo a 2100 grados. ¿Y qué detalle crítico ocultan los fabricantes de grúas marinas para evitar el colapso? ¿Listo para sumergirte por completo? ¡Vamos! La producción de ganchos gigantes para grúas comienza con la preparación oficial de la materia prima, en talleres metalúrgicos especializados. Aquí trabajan con acero estructural de alta calidad, donde el contenido de carbono no supera el 1%, mientras que las adiciones de cromo hasta el 2% y molibdeno hasta el 0,5% garantizan la resistencia a la tracción necesaria de más de 1000 megapascales y una alta tenacidad al impacto. Estos elementos no se eligen por casualidad. El cromo proporciona resistencia a la corrosión para condiciones marinas y el molibdeno previene la fragilidad a bajas temperaturas. La materia prima llega en forma de briquetas o lingotes de 20 toneladas cada uno, que se cargan en potentes hornos de arco eléctrico con capacidad de 200 toneladas. Estos equipos parecen enormes calderos de 10 metros de altura con electrodos de grafito de 600 milímetros de diámetro. Al aplicar una corriente de hasta 100.000 amperios, se forma un arco de medio metro de longitud que funde el metal hasta alcanzar una temperatura de 2100 grados Celsius. El horno gira para mezclar uniformemente y los gases se expulsan a través de potentes filtros. El proceso de fundición dura entre 4 y 5 horas, durante las cuales se purifica el metal, eliminando impurezas mediante evaporación al vacío y soplado con argón. El metal fundido listo, de un brillante color amarillo, se vierte en cucharones revestidos con ladrillo refractario. La temperatura de salida ronda los 1650 grados. El cucharón se eleva con grúas y se transporta hasta la línea de colado. Aquí esperan los moldes, estructuras masivas de acero que pesan hasta 200 toneladas, con masa de arena y arcilla o revestimiento metálico. Los moldes de 50 metros de largo por 5 de ancho ya están preparados, calculando una contracción del metal del 2%. El vertido se posiciona en un ángulo de 45 grados para evitar burbujas de aire. El metal líquido, en un chorro de medio metro de ancho, llena el primer molde en 15 minutos. Luego se cierra el molde con una tapa y se coloca en una zona de enfriamiento controlado. El crecimiento máximo es de hasta 800 grados durante las primeras 24 horas, luego otros 2 días hasta 200 grados, y el enfriamiento completo, a temperatura ambiente, puede tardar hasta una semana. Los sensores monitorean los gradientes de temperatura a una profundidad de 10 centímetros para evitar tensiones térmicas que podrían causar grietas. Durante el enfriamiento, el metal cristaliza en una estructura austenítica gruesa, que más tarde se optimizará mediante tratamiento térmico. Los trabajadores con trajes de protección controlan el proceso a través de paneles de vidrio, mientras la automatización registra miles de parámetros. La pieza terminada pesa entre 100 y 200 toneladas, mide hasta 12 metros de largo y tiene un diámetro de hasta 2 metros en la base. Se extraen del molde con grúas de 300 toneladas de capacidad y se preparan para la siguiente etapa, la forja. Después de un largo enfriamiento, la pieza de metal de entre 100 y 200 toneladas se extrae del molde con grúas potentes y se transporta al taller de forja. Un espacio enorme de 2000 metros cuadrados, con techos de 25 metros de altura. Aquí están las prensas hidráulicas que generan hasta 50.000 toneladas de fuerza, máquinas que producen presión de millones de pascales. La pieza se corta en secciones de 6 a 8 metros de largo y se calienta en hornos de gas hasta 1200 grados Celsius.
El metal toma un color rojo brillante y se vuelve maleable. Operarios con trajes térmicos, usando pinzas magnéticas, colocan la sección bajo la prensa. Primera etapa: deformación gruesa. La prensa baja con una fuerza de hasta 10.000 toneladas, comprimiendo el metal entre 20 y 30% en cada ciclo. Cada golpe dura segundos, transformando los contornos, desde la forma cilíndrica hasta el perfil del gancho. Luego viene el forjado intermedio. El metal se estira, se forman orificios para cables de hasta 60 centímetros de diámetro y ojales de 15 centímetros de grosor. Las prensas están equipadas con matrices complejas de acero de alta resistencia que replican la geometría exacta del futuro gancho. El número total de ciclos de forja es de hasta 50 por sección, con pausas para recalentamiento cada 10 a 50 minutos. La etapa final es el mecanizado de precisión de la parte operativa. El diámetro del arco principal del gancho alcanza 1 metro. El grosor de las paredes es de 30 centímetros. El radio de curvatura es de 2 metros 50 centímetros. Las matrices de la prensa presionan con precisión de hasta 1 milímetro, creando nervaduras de refuerzo híbridas. Después de cada golpe, se limpia la cascarilla con aire comprimido a una presión de 6 bares. El momento clave es el tratamiento térmico. El gancho se coloca en hornos para revenido a 650 grados durante 20 horas. Esto elimina las tensiones internas y mejora la tenacidad al impacto. Luego viene el mecanizado en fresadoras. Y ahora, lo más interesante: el control por ultrasonido. Cada gancho se revisa en busca de grietas ocultas. Los sensores escanean el metal con ondas de 5 MHz, detectando defectos desde 0,5 milímetros. Si encuentran aunque sea una microfisura, la pieza se descarta. Este es el estándar de seguridad para grúas offshore, donde el gancho soporta cargas de hasta 10.000 toneladas a 2 metros de profundidad. Miren cómo los operadores trabajan con estos monstruos. Alrededor hay grúas de 200 toneladas que mueven las piezas entre talleres. La planta produce hasta 20 de estos ganchos al año. Cada uno vale millones de euros. Van a grúas de compañías como Gerema o Saipem para instalar plataformas petroleras en el Mar del Norte. Estos ganchos se prueban en tanques de agua salada, simulando condiciones marinas. Los cargan hasta el 120% de su capacidad nominal y el metal resiste. La superficie se cubre con una capa de epoxi de 200 micrones para protegerla de la corrosión. El acero para estos productos llega desde Escandinavia, donde se funde en hornos de vacío. La logística es impresionante. Las piezas pesan 100 toneladas cada una y las traen en barcazas. En la fábrica trabajan 200 especialistas, desde metalúrgicos hasta ingenieros. Este gancho ya está casi listo. Lo pintan, marcan el número de serie y preparan para el envío. Irá a una plataforma donde levantará una sección de 8.000 toneladas. Si vieran cómo funciona en el mar, las olas golpean, el viento silba y el gancho sostiene todo. Y mi canal se sostiene con sus suscripciones. El parque mundial de grúas offshore supera las 4.000 unidades, de las cuales unas 1.200 son buques flotantes, con capacidad de elevación superior a 5.000 toneladas. Los ganchos para estas máquinas enfrentan la limitación de que hay pocos fabricantes especializados. En Europa son principalmente empresas en Países Bajos, Noruega y Alemania, donde la capacidad total de producción alcanza unas pocas unidades al año.